vamos a proseguir, hermanos, vamos a introducirnos a la palabra. No sin antes vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable, que sea el que sea visto, que sea el que sea escuchado, y podamos cada uno atender su palabra. Vamos a pedirle que nos hable a nuestros corazones y que la palabra que tiene para cada uno de nosotros pueda entenderse bien para poder cumplir su voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por ese propósito bueno que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí en este lugar. Sin dudar, Señor, que tu buena voluntad es para con toda la humanidad, Señor. Padre, tu palabra nos deja claro que tu sacrificio no fue para un puñado de personas, Señor. No fue para 2, para 3, sino para que toda la humanidad tenga esperanza de salvación. Para todo aquel que crea y quiera, Señor. Padre, y esta mañana, pues, tú nos has permitido poder estar aquí, los que estamos, Señor, y sabemos y creemos que es también por tu buena voluntad que tú hayas puesto en nosotros, Padre, el querer como el hacer, Señor, el darnos en nuestra mente el razonar, Señor, que de ti provienen todas las cosas, la vida, la fuerza, el razonamiento, Señor, las bendiciones de cada día que recibimos, Padre, y todo eso, Señor, lo queremos traducir en agradecimiento hacia ti, Señor, y nos motiva a venir ante tu presencia para bendecirte, para alabarte, Señor. Y te queremos dar gracias. Gracias porque, Padre, en la introducción nos hiciste entender que dependemos de ti y todo lo que pueda pasar en nuestros entornos, Señor, es importante que podamos confiar en ti. Padre, también nos has bendecido con las alabanzas en la cual también hablan de tus misericordias, tus favores y todo lo que haces por nosotros, Señor. Y Padre, gracias por ayudarnos a poder entonar las alabanzas con el entendimiento, Señor. Cuando alabamos, Señor, y estamos en el Espíritu, podemos entender todo lo que haces por nosotros. Te lo agradecemos, Señor. Pero queremos pedirte también, Señor, juntos, que tú nos hables al corazón este día, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, puedas bendecirnos y abras caminos, Señor, a través de tu palabra para donde podamos caminar y seguir avanzando, Señor, y poder llegar hasta el final, Señor. Padre, tenemos necesidad, todos los presentes, de tu palabra, Señor, y tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros y queremos pedirte juntos que nos hables conforme a nuestras necesidades, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Seas tú y no el hombre que sea visto, Señor. Seas tú y no el hombre que sea escuchado, Señor. Seas tú en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy quisiera compartirles, hermanos, una porción de la palabra. Al título de mi tema, o del tema que yo quiero compartirte, le he puesto por título Señales del Fin, pero también resuena mucho en mi mente que puede llevar el título La salvación viene por la fe, porque va muy enlazado, hermanos. Todo este tema que vamos a estar viendo viene muy enlazado. El enfoque de este tema va a ser muy personal, me refiero muy personal a que va a ser en particular enfocado o expresado a través de una persona. Aunque en la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de personas que aprendieron a confiar en Dios y aprendieron a escuchar la voz de Dios, aprendieron a entender la voluntad o el propósito de Dios en sus vidas y de alguna manera caminaron, hermano, en medio de adversidades, en medio de circunstancias difíciles, aún contra sus propias personas, en las cosas que se debían de despojar. No es en sí el propósito del tema. El propósito del tema, hermanos, que vamos a estar viendo hoy, es poder entender la salvación que viene por la fe, pero también, hermanos, va llevándonos a las señales del fin, porque habla de un fin de las cosas, de un fin de la maldad, de un fin pues de todo lo malo, hermanos, que pueda haber, o del fin de este mundo, hermanos, que también sabemos por temas anteriores que pues los propósitos de Dios fue crear el universo. Antes de que se creara el universo no había tiempo, lo había compartido el hermano, ¿verdad? Y desde que inició el propósito de Dios de crear el universo, inició el tiempo e iniciaron otras cosas, hermanos.
pero hoy vamos a estar viendo el tema en la vida de Noé, hermanos, ¿sí? Vamos a estar viendo en el libro de Hebreos. Quiero introducirme con este pasaje, hermanos. Dice de esta manera, capítulo 11, versículo 1, hermanos. Solamente vamos a dar en lectura 2 versículos y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a darle lectura nuevamente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En estas palabras, hermanos, se introduce el hermano que escribió el libro de Hebreos a hablar de la fe del cristiano, de la fe en Jesús, de la fe en Dios, de la fe en sus mandatos, de la fe en la vivencia de su voluntad. De esta fe habla, hermanos, no de otro tipo de fe. Hay muchas formas de creer, hermanos. La gente afuera en el mundo también cree, la gente que no es conversa, también que tienen la oportunidad, hermanos, de convertirse al cristianismo, si entregan sus vidas a Jesús, las personas también creen, ¿sí? En todo el tiempo que he andado y platicando con una y otra persona, algunas personas cuando van a sembrar su cultivo, tienen una convicción así muy acertada, hermanos. Y no han visto la siembra, no han visto la cosecha, a veces no consideran el clima, el tiempo, porque a veces hay tiempos de cosecha, que se inicia un cultivo donde las circunstancias climáticas no son favorables, a veces no da tiempo para preparar los terrenos con tiempo, y eso hace que el tiempo pasara y el tiempo del trabajo se alargara y se pensara, creo que ya no va a salir mi cultivo al tiempo considerado y quizás pueda haber circunstancias. Y piensan, saben que pudiera haber todo eso, pero tienen una certeza. Y si yo tengo fe que este año me va a ir bien, tengo fe que todas las cosas van a salir. Sí, es una forma de creer, hermanos, pero de la fe de la cual habla la Escritura, de la cual dice en este versículo 1 de Hebreos, es la certeza, es pues la fe, la certeza. También trae una convicción muy clara, trae algo muy profundo, algo muy cierto, algo muy hermanos, pues que te impulsa a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier adversidad que pueda haber, te impulsa. De eso habla el hermano, ¿sí? Y lo lleva, hermanos, dando a entender, y habla muchos ejemplos de personas que vivieron en la fe, ¿sí? Pero hoy quiero que veamos la fe de Noé, hermanos, la fe. Y con esto que me introducí, yo quisiera ir a ver, entonces entendemos que la fe es una certeza, es una convicción, ¿sí? Y vamos a ver cómo Noé tuvo esa convicción, hermanos. Tuvo esa convicción porque, pues, dice que él creía, hermanos, tenía una seguridad y creía en Dios, ¿sí? Y hubo adversidades y hubo cosas, hermano, que en su tiempo no eran visibles, no se veían, no habían acontecido, pero él creyó y él actuó por esa fe que tuvo. Versículo 6 del libro de Génesis. Hermanos, como te decía al principio, eso es un tema que quería yo llevarlo particular. Quisiera que tú lo tomes de una forma particular. Yo sé que es para todos nosotros, pero hoy va enfocado muy particularmente con cada uno de nosotros, porque si nos damos cuenta, pues, Noé, pues en medio de un tiempo muy adverso, hermanos, muy difícil, un tiempo muy malo. De hecho, eso fue la idea por la cual este tema se escribió, y Dios le dice a Noé, miren qué dice el versículo 13, hermanos. Vamos a darle lectura al versículo 13 al 18. Vamos a meditar un poco en esta porción de la palabra. En esta parte, Dios le habla a Noé y le da una instrucción, y Noé obedece a Dios, fielmente obedece a Dios. Y dice, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Voy a darle lectura una vez más al versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Si nos damos cuenta, hermanos, Dios habló con Noé. ¿En qué tiempo sucedió eso, hermanos? En el tiempo en que la tierra estaba muy corrompida. Este capítulo 6 empieza diciendo, hermano, que cuando los hombres empezaron a multiplicarse, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, dice que empezaron a multiplicarse de tal manera que le nacieron hijos, hijas, y empezaron a multiplicarse, hermanos. Y dice el versículo 2 del capítulo 6 de Génesis, dice que los hijos de Dios, y viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres, tomaron para sí mujeres. ¿Sí? Y empieza la maldad entonces, hermano. Aquí la Biblia en el libro de Génesis empieza a decir cómo empezó la maldad. Aunque ya había maldad, hermanos. Pero también la Biblia expresa un tiempo de búsqueda de Dios. Dice que le nace un hijo después que Caín mata a Abel. Pasa el tiempo, le nacen hijos a Adán y a Eva. Pero llega un tiempo en que le nace un hijo, hermanos. Y ese hijo que le nace empieza a buscar a Dios. Y los hombres empiezan a buscar a Dios en aquel tiempo. Y empieza a haber cristianos temerosos, sujetos a la voluntad de Dios, relacionados con Dios seguramente. Pero dice que empezaron a tener hijos, empezaron a tener descendencia. Y esos hijos, de aquellos cristianos, hermanos, empiezan a mirar a las hijas de los hombres, aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Y empiezan a mezclarse. Y se casa el hijo con una hija de una persona que no es cristiana, y sucesiva, viceversa, la hija del cristiano con un hijo que no es de un cristiano. Y hermanos, creo que podemos razonar, ¿verdad? Entre tanto que yo te explico eso, puedes pensar cómo se dan las cosas. El que no es cristiano, que se casó con la cristiana, tiene sus normas, tiene su forma de vida, quiere que se viva a su manera, vive mundanamente, insultando, enojándose, codiciando, todo mal, hermanos, todo mal. Viceversa, la hija, el hijo del cristiano que se casó con la hija que no, de un impío, hermanos. De tal manera que dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 2, versículo 2, perdón, y que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, las tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el versículo 3 hace entender esto, hermanos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 100. Y empieza a explicar, hermanos. Versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el último versículo, hermanos, el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entre tanta gente que se había, hermano, pervertido, y aquel que conoce las cosas de Dios, se une con yugo desigual y empieza a vivir, y los hijos, hermano, es tremendo, hermano. Si pensamos en lo que dice la Biblia, podemos ver que es tremendo la situación que se vivía en aquel entonces, de tal manera que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Este es el enfoque de este tema, hermanos, que había mucha maldad. Punto número 1, la humanidad estaba corrompida, hermanos. Son, por decirlo de alguna manera, los personajes número 1 de este tema. Personaje número 2, Noé, hermanos, que halló gracia ante los ojos de Dios. Era muy diferente. Vivía seguramente temeroso de Dios, hermanos. Temeroso, pensaba 2 veces lo que iba a hacer. Actuaba con justicia. Y vivía, hermanos, vivía grato ante los ojos de Dios, de tal manera que Dios decidió raer a todo lo que había creado, hermanos. Pero también sus ojos estaban puestos en Noé, de tal manera que Noé haya gracia delante de Dios. Y Dios decide decirle a Noé qué iba a hacer, hermanos. Y le dice entonces en el versículo 14 que leímos, Dios le da una instrucción a Noé y le dice, hazte un arca de madera y harás aposento en el arca, acá le faltarás con brea por dentro y por fuera. Y hermanos, le dio instrucciones, le dio las medidas y le dijo, mira, le vas a hacer 3 niveles, le vas a poner piso abajo, le vas a poner piso segundo y piso tercero. Y hermanos, y le dio instrucciones, pues iba a poner en él animales, aves, y él necesitaba hacer todo de acuerdo a lo que Dios le había explicado, hermanos. Sí, nos empezamos a adentrar en la idea de lo que Dios quiere que entendamos. Hermanos, era minucioso, era de suma importancia prestar mucha atención a cada detalle que Dios le estaba ordenando a Noé, hermanos. ¿Por qué? Porque ese arca que se iba a construir, que él iba a construir, era para que se salvase. Era para que se salvasen también los animales y de alguna manera, hermanos, como hasta el día de hoy, recordaba mi oración hace rato el pasaje de San Juan 3:16, que el propósito de Dios al dar a su Hijo es para que salvara a toda la humanidad. No hay otra ideología en Dios, hermanos. Lo mismo en este tema, hermanos, por cuanto Dios entra en escena también, la idea de Dios era salvar a toda la humanidad. Hay estudios, que dicen que pasaron 120 años que no estaba construyendo ese arca, hermano. Entre tanto que pasaba ese tiempo, Noé predicaba. Dice que él era pregonero también de justicia, ¿sí? Él hablaba y daba testimonio, le decía a la gente, mira, va a venir un diluvio, Dios va a dar un diluvio. Y podemos pensar que la gente se reía, hermanos. ¿Cómo va a ser? Nunca hemos visto. Nunca ha llovido sobre la tierra. Los primeros capítulos del libro de Génesis habla de que la tierra se regaba con un rocío y un vapor que salía de la tierra, hermanos. No había caído lluvia. Entre tanto que pues la gente se daba sus lujos, se daba sus gustos, se daba sus libertades. Seguramente sabía que eran creación de Dios. Yo no lo dudo, hermanos. Nos hizo a su imagen y semejanza, y todas las generaciones sabemos muy dentro de nosotros que somos creación de Dios. Pero se daban sus lujos. No creían que Dios iba a destruir, como hoy en día mucha gente dice, no, Dios es amor. ¿Cómo nos va a castigar Dios? ¿Cómo Dios va a hacer algo en contra de nosotros? No tiene esa idea Dios, hermanos.
de verdad. Pero nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y nuestro pecado, hermanos, trae la consecuencia de nuestra destrucción. De tal manera que Dios dijo, mira, mi corazón no va a contender, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. No voy a contender. Y termina diciéndole a Noé, hermanos, al final, y le dice, mira, porque el hombre tiene, lo voy a decir con mis palabras, tiene capacidad para discernir el bien y para discernir el mal. Y si se quiere destruir, tiene capacidad para destruirse. Pero no voy a contender. Entonces, hermanos, el punto que quiero que veamos en esta parte de Noé, en Génesis, es que él obedeció a Dios. Y dice, hermanos, que él hizo, versículo 22, y lo hizo así Noé, dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, hermanos, se dedicó a hacer el arca Noé. Y se fue a cortar madera. Le dijo Dios de qué madera lo va a hacer. Para empezar, Dios le detalló el tipo de madera que iba a usar para construir aquel arca. Muy definidamente le dijo Dios, vas a hacerlo de madera de gofer. Y así lo hizo Noé. Ahí ves a Noé, hermanos, no sé qué herramientas usaba en su tiempo, pero ahí lo ves ir a subir al monte y a buscar la madera adecuada, de acuerdo a lo que Dios le mandó, para construir el arca. Y Dios también le dice, mira, lo vas a hacer de estas medidas. Y quizás en la mente de Noé pasaba, es muy grande esta construcción que voy a hacer. Voy a necesitar ayuda. Y quizás eso fue lo que lo llevó a empezar a predicar a lo mejor a los hombres y decirles, ¿saben qué? Va a venir un diluvio y Dios ya me dijo que yo hiciera un arca y lo voy a hacer de tal magnitud, de tal medida de largo, de tal medida de ancho, de tal medida de altura. Y quizás estaba invitando a la gente, mira, ¿no quieres venir a ayudarme? Es para que nos salvemos, porque va a venir una inundación. Y ¿sabes qué? Va a ser de tal manera que nada se va a quedar vivo de lo que no entre en el arca. No sé cómo le predicaba a la gente, hermanos, pero yo estoy seguro que les invitaba. Y de ahí buscaba también a alguien con quien apoyarse, porque era grande el trabajo que iba a hacer. Pero no cambió su punto de vista de atender lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia, hermanos, que empezó a construir Noé y fue a cortar la madera de gofer, hizo la medida y empezó a trazar y empezó a poner maderas y a meter vigas de soporte, hermanos, maderas principales para que el arca pudiera soportar la presión a lo mejor del agua. Y empezó a construir, hermanos. Y empezó a construir piso primero, piso segundo, piso tercero. Y dice que le dijo Dios, si te vas a hacer una ventana a la altura de arriba. Y dice la Biblia que Noé lo hizo así, hermanos. No cambió nada de lo que Dios le había dicho. Así como Dios le definió, así hizo, hermanos. Y si seguimos entrando en la historia, que ya voy a cambiarme un poquito, pero muy adentro de eso, también Dios le dijo que va a meter animales. Y le dijo cómo lo va a hacer, hermanos. Y le dijo que de los animales limpios va a meter 7 parejas y de los animales inmundos va a meter una pareja, para que no se perdiera las especies, hermanos. Y cuando pasara el diluvio y la tierra volviera a secarse y pueda ser habitada de nuevo, esas especies volvieran a reproducirse y llenar la tierra. Porque había un mandamiento, Dios se acordaba de su mandamiento seguramente que le dijo, y cuando hizo toda la creación y cuando hizo los árboles, hermano, y para que tiraran semilla y también se multiplicaran. Cuando hizo los animales, cuando hizo las aves, les dijo, ¿saben qué? Pues también multiplíquense y llenen la tierra. Dios tenía bien en cuenta sus mandamientos, hermano. De tal manera que buscó proteger también toda esa parte de su creación. Todo lo demás, hermano, por cuanto no entró en el arca, pues murió en la inundación, hermanos. ¿Sí? Pero hay un propósito de Dios aquí, hermanos. Aquí podemos ver, de veras, esas señales, como te decía en el encabezado del tema, señales del fin. Dios anunció, hermanos, y buscó un pregonero, y le dijo, mira, vas a hacer esto, porque esto va a acontecer.
a haber un diluvio y hoy voy a destruir todo lo que tenga vida. Pero hazte un arca para que se puedan salvar. Y hermanos, solamente se salvó Noé y su familia y los animales que entraron en el arca, porque nadie estuvo dispuesto seguramente a obedecer la voz de Dios. Seguramente le decían: no, estás loco, ¿cómo vas a construir un barco? Nunca ha llovido y nada. ¿Quién te va a querer ayudar? Tenemos muchas otras cosas que hacer. La Biblia da un ejemplo, hermanos, lo pongo entre paréntesis, cuando habla de la parábola del rey que iba a hacer bodas para su hijo y manda a avisar a su gente querida, a su gente muy íntima, aquel rey, y le dice: miren, el rey, mi señor, manda para que vengan a las bodas. Y dice que cuando las bodas estaban preparadas, volvió a mandar a sus siervos a decir: ¿saben qué? Vénganse a las bodas porque ya están listos los ganados gordos, ya están preparados para la boda. Y nadie vino, hermano. Y todos decían: mira, es que no podemos ir porque, mira, me acabo yo de casar, acabo yo de comprar unas tierras y tengo que trabajarlas. Mira, estoy una yunta de bueyes, las voy a probar. Y sucesivamente decían, buscaban pretexto, hermanos. No hay tiempo para buscar a Dios. No hay tiempo para servir a Dios. No hay tiempo para estar pensando en las cosas de Dios. No tenemos tiempo, hay muchas otras cosas que hacer. Además, no es de suma importancia. ¿Cuántas generaciones han pasado? Hoy en día, hermanos, también mucha gente dice: ¿cuánta gente? ¿Cuántos años han pasado? Hay personas ancianas, hermanos, de una edad considerable, que a veces te dicen: desde mi niñez escuché que dice, va a venir Dios, va a venir Dios. Ya me voy a morir, y eso no ha acontecido. No es creíble, hermanos. Lo mismo pasaba en este tiempo. No era creíble. Pero Noé lo creyó, hermanos. La idea de Dios, hermanos, es que nosotros creamos en sus promesas, creamos en su palabra, creamos en lo que Él va a hacer, hermanos. Sí, yo quisiera que vayamos en el libro de Mateo, que Jesús también hablaba de este punto, hermanos, y lo relacionaba mucho. Mateo capítulo 24, hermanos. Versículo 37 al 39, 2 versículos. Este capítulo es muy conocido, hermanos. Habla de las señales del fin. Por eso también, esa fue la razón por la cual, hermanos, yo le puse al título de mi tema señales del fin. ¿Sí? Porque, hermanos, pudimos ver cómo fue destruida la gente en el tiempo del diluvio. Hubo señales, hermanos. Dios marcó todas las cosas. Dios no lo hizo, hermanos, oculto. Lo hizo saber. La gente veía el arca que se construía. De verdad, porque era algo que no se podía esconder, hermano. Entonces, hermanos, Dios anunció, Dios dio oportunidad a la gente antigua, hermanos, para que ellos creyeran y corrieran, hermanos, a obedecer los mandamientos de Dios, a cambiar su forma de vida, a apartarse de esa manera mala de vivir, para que ellos puedan alcanzar, ser salvos a través del arca que se estaba construyendo. Y miren qué dijo Jesús, hermanos, capítulo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Aquí, hermanos, en esta palabra, y no entendieron, nos da a saber que sí se les hablaba, sí se les remarcaba una y otra vez, hermano. Noé constantemente, con sus palabras seguramente, con su forma de vida, hermanos, con sus ejemplos, con todas las cosas que hacía, que él halló gracia delante de Dios, daba testimonio a esas personas, hermanos, para que se preocuparan de salvar su vida. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, está escrito.
salió de la boca de Jesús, o sea, de Dios, hermanos. Así también va a ser. Hermanos, ¿qué entendemos con esta palabra? Así va a ser. O sea, va a haber la misma actitud, hermanos. Y si lo podemos entender, hermanos, quisiera que leamos un poquito más hasta el 42, hermanos. Vamos a darle lectura del 39 en adelante. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? Aquí Jesús puso dos ejemplos. Mira, dos personas van a estar en el campo, pero una va a estar pendiente. Una va a estar haciendo lo que debe de hacer. En la Escritura, hermanos, en Filipenses, si no mal recuerdo, pone ejemplos, hermano. Y le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno y es un mandamiento con promesa. Y empieza a hablarle a los padres, luego le empieza a hablar a los amos, y le empieza a decir a los siervos, y le empieza a decir, mira, amo, trata a tu siervo como debe de ser. Y luego posteriormente le dice al siervo, ¿sabes qué, siervo? Es importante que tú sirvas a tu amo como que estés sirviendo a Dios, justamente como debe de ser. Y les empieza a dar instrucción, hermanos. Entonces, pues seguramente el ejemplo que pone Jesús habla de que alguien está pensando en todas esas cosas, hermano. Alguien cuando se levanta piensa, Señor, ¿me ayudas a vivir en tu temor? ¿Me ayudas a hacer tu voluntad? ¿Me ayudas a no equivocarme? Si me equivoco, ayúdame a enderezar mi camino. Señor, ¿me ayudas en todas las cosas que es necesario que yo haga? Y dice que dos estaban en el campo, hermano. Y uno seguramente estaba como Marta, afanada en sus quehaceres, de tal manera que le decía a Jesús, Jesús, ¿no tienes cuidado de María? Mira, Jesús, hay tantas cosas que hacer en la cocina y mírala aquí sentadita. Mas María, hermanos, que le dijo Jesús, ¿sabes qué? Marta, estás muy afanada tú, en tus quehaceres, en tus cosas. María ha buscado la mejor parte y no se le será quitado. Porque Dios mismo sabe, porque ese es el propósito de su corazón. Ese es hermanos, el rumbo que debe llevar la vida del ser humano. Que sea Él lo primordial en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Porque, hermanos, no sabemos la hora, ni el día en que ha llegado. Entonces Jesús habló, hermanos, habló de Noé y dijo, ¿saben qué? Así va a ser, este fin de este tiempo, así va a ser, hermano. Así va a ser, y es importante entonces que esos ejemplos, hermanos, ya lo estoy entrelazando con la idea del tema, hermanos. Es importante que este tiempo estemos todos atentos, hermanos, donde quiera que estemos, donde quiera que estés pendiente. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ayúdame a hacer tu voluntad. No es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero es necesario. Hay muchas cosas que como humanos los vemos más necesarios que otras, pero esto es más necesario, hermanos. Y esa es la preocupación de Dios, como en el tiempo de Noé, que Dios anunció, hermanos, lo que iba a acontecer y preparó, hermanos, el arca a través de Noé para que se salvase el ser humano. Hoy en día, también, hermanos, Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vino a dar su vida por nosotros, Él es, hermanos, el medio que Dios en nuestro tiempo ha preparado para que nosotros pudiéramos ser salvos. La Biblia dice en el libro, cuando predicaba Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, hermano, porque pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y toda cosa mala, hermanos, tiene su fin. Y, hermanos, es importante que prestemos atención. Vemos entonces, hermanos, aquí confirmando las cosas que acontecieron en los tiempos de Noé. Jesús confirmaba, hermanos, que comían, bebían, se daban a casamiento, se casaban y no entendieron, hermanos. Solamente ellos despertaban,
y hacían sus quehaceres y llegaba la noche y se dormían, comían, bebían. Llega el tiempo que me voy a casar, me caso, voy a tener hijos y estaban envueltos solamente en eso. Pero había una maldad, hermanos, porque ya no había ni siquiera, hermanos, ese cuidado como el que tuvo Noé. Mira, lo vas a hacer de esta madera y lo vas a hacer de estas medidas. Y después que tú termines eso, lo vas a calefatear y ¿sabes qué? Lo vas a hacer por dentro y lo vas a hacer por fuera. Habían propósitos de Dios ahí, sí, hermano. Porque imagínate que le hubiera dicho Dios, ¿sabes qué? Nada más hazte el arca y ya. Hermano, se iba a llenar de agua. Ese arca se iba a llenar de agua. Entonces Dios, como sabía el cuidado que tenía, le dice, séllalo, séllalo. Todo de adentro, de afuera, porque no se podía inundar porque era un medio de salvación, hermanos. Y Noé tuvo ese cuidado. ¿Qué cuidado como cristianos debemos tener hoy en día, hermanos? Pues de atender la voluntad de Dios. Es importante, hermanos. Hay cosas que sobresalen, hermanos. No podemos vivir una vida de veras muy sencilla en el cristianismo. De verdad. Es preocupante, hermanos, que no avancemos. Es importante, y lo voy a decir sin ofender a de los que están atrás, hermanos, pero es importante que no siempre estemos atrás. Y no lo digo porque están sentados atrás, pero lo puedo decir también de esta manera. Tristemente a veces, hermanos, la Biblia ordena de que cuando vayamos a Él, es importante que nos acerquemos adelante y no atrás. Y hermanos, si solamente en cosas seculares no procuramos atender la voluntad de Dios, que es, hermanos, les voy a decir algo, en una congregación es importante que se vea nuestro crecimiento. Y aún aquí adentro, hermanos, donde nos reunimos. Y si yo ya tengo 10 años y todavía me siento atrás, ¿qué da a entender? Que yo no estoy avanzando, hermanos. Que no hay emoción, que no hay alegría, que no hay gozo. El libro de los Salmos nos manda, hermanos, a alegrarnos en Dios. Para alabarlo, para bendecirlo. Y es una alegría que yo llegue en la congregación. Y es una alegría que yo llegue aquí enfrente. No es un privilegio. Hay otra parábola, hermanos, que habla también de las bodas, hermanos. Y da un ejemplo. De verdad, desde el que se sienta atrás y el que se sienta adelante. Y te da el consejo, hermano. Primero, siéntate atrás, es bueno. Porque el Señor es el que te va a decir, ven acá y siéntate acá, en este lugar privilegiado. Y no que tú vengas y entres y te quieres sentar en el lugar privilegiado. Después el de la fiesta te diga, ¿sabes qué? Oye, amigo, este lugar es para alguien más especial. Es que ahí no te sentar. Pero es importante ir creciendo, hermanos. Y en lo secular, es importante que se refleje, hermanos. De verdad. Y se los digo con amor, hermanos, tocando este tema, porque es importante estar atentos a la voluntad de Dios, a las palabras, aún en las cosas que parecen de insignificantes, hermanos. Jesús ponía un ejemplo en el libro de Mateo, cuando hablaba las parábolas, dice que ni una jota ni un tilde va a pasar de la ley sin que se cumpla, hermanos. Cosas insignificantes deben de cumplirse, hermanos, porque son su voluntad. Son los que llevan, hermanos, no sé, la comprensión, hermanos. Porque si no le ponemos un tilde, hermanos, a donde debe llevar, un acento, no le ponemos una coma donde lo debe llevar, no suena tal como es. Es como lo decía el hermano Pablo en el libro de Corintios, hermano, cuando hablaba del amor. Y si suena solamente como un metal o una guitarra, hermanos, que no se le pone sus tonos. No se le ponen las pisadas que debe llevar, no se entiende lo que se toca. Entonces, debe de llevar lo que debe llevar. Nuestras vidas deben llevar lo que debe llevar, hermanos. Y debe haber un inicio. ¿Sí? Es importante, hermanos, empezar. Porque si no le damos la iniciativa, hermanos, nosotros, a nuestra verdadera búsqueda de Dios, a nuestra verdadera entrega de Dios, hermanos, pues no vamos a hallar gracia ante los ojos de Dios como la halló Moisés, Noé, hermanos. Dice la Biblia que él, antes que Dios le hablara y antes de que Dios decidiera, hermanos, que va a destruir la tierra,
Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál era su actitud, hermano? Y quizás le costaba orar, pero se esforzaba a orar, hermanos. Y quizás le era difícil venir a sentarse enfrente, hermanos. Pero se necesita, hermanos. De verdad, a veces no necesitamos hacer la invitación, hermanos. Yo creo que en lo que necesitamos insistir es que entendamos de ver a nuestra salvación personalmente, hermanos. Y cuál es nuestra postura y cómo debemos avanzar. Es importante, hermanos. Por eso te decía, a Noé le dijo Dios, mira Noé, lo vas a hacer con esta madera. Así se va a hacer, Dios, con esta madera. Pudiera haber decidido, hermanos, Noé, buscar un árbol grande de otra clase de árbol y decir, aunque Dios me dijo que lo voy a hacer con esto, pero yo veo que hay avanzo más con este tipo de madera. Pudo haber decidido cortar otro árbol, pero dice la Biblia, hermanos, que él hizo como Dios se le mandó. Necesitamos hacerlo, hermanos. La obediencia, hermanos, es importante. Entonces, por causa de no haber obedecido, hermanos, Dios definió el fin de esa generación, hermanos, porque pues ya estaba perversa, ya se había pervertido. Entendemos que aquellos que conocían de Dios, pues me caso, pues hago, pues no pasa nada. No es así, hermanos. Y Noé, hermanos, estuvo dispuesto a hacer. No era fácil, hermanos, meter 7 parejas de animales en el arca, de verdad. No era fácil. Yo sé que Dios metió su mano, hermanos, porque nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. El ser humano nada bueno puede hacer. Podemos traer otra vez a la memoria el primer capítulo de Hebreos que leímos, después la certeza, después la convicción de la fe, hermanos. Pero sin Dios, esa fe no se puede. Entonces, para darle un inicio, hermanos, tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que pensar que nuestros primeros pasos en el cristianismo, en las cosas de Dios, tienen que ser reconociendo a Dios, hermanos. Porque pudiéramos hacer muchas cosas, y a veces yo lo pienso cuando pienso, el hombre no puede hacer nada sin Dios, pero pues despierta, hace, pone, quita, deshace. Yo me acuerdo de Nabucodonosor, cuando Dios le dijo, mira, esto va a acontecer, y sale, hermanos, en su balcón y dice, esto es lo que yo he hecho con mi fuerza. Y en ese momento oye una voz en los que le dice, no, pero para que lo puedas reconocer va a acontecer esto en tu vida. Para que reconoces que el Dios Altísimo es el que hace todas las cosas aquí en la tierra entre los humanos. No lo hace el ser humano. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer, hermanos, que lo hagamos. Hacemos mal, ¿por qué? Porque decidimos nuestros pasos llevarlos a mal y Dios nos deja que nos perdamos en el mal. El libro de Romanos dice, hermanos, por cuanto conocieron a Dios y no lo honraron como a Dios, Dios los dejó caminar en caminos errados, torcidos, perdidos, equivocados, creyendo que están haciendo bien y hermanos, bien perdidos. ¿Por qué? Porque no se reconoce a Dios. En nuestros caminos necesitamos reconocer a Dios, hermanos. De otra manera, hermanos, y vuelvo a tomar el punto, aún para venir a sentarse aquí enfrente, no va a ser posible. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Y más adentro, adentrándonos a los puntos de los mandamientos de Dios, hermanos, pues todo lo podemos hacer si a Dios le damos el lugar para que lo haga en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, hermanos. No termino, 2 pasajes más. Miren qué dice tocante a esto, Primera de Pedro, hermanos. Habla también de los hombres de la antigüedad. Habla, hermanos, de lo que Dios hizo. Aún, hermanos, habiendo pasado muchos años, esto estamos hablando del principio, hermanos. No sé en qué año, pero la Biblia dice que en el año 600 de Noé, hermanos, Dios empezó entró en el arca. Primera de Pedro, capítulo 3, hermanos. Y miren, hermano, hasta en los tiempos de Jesús, todavía había importancia de estas personas, hermano.
Yo quiero que entendamos hoy cuán importantes somos para Dios, hermanos. No lo tiremos en saco roto. El que Él nos ordene, el que nos diga, el que nos mande, el que nos inste a buscarlo con todo nuestro corazón. Hermanos, es de gran importancia. Dios está importante. Recuerdo, orábamos en la mañana, hermanos, y recordaba el pueblo de Israel sacado de Egipto, hermanos. Inducido a la tierra prometida, hermanos. Y saben, en cierto modo, vieron muchas maravillas de Dios. En Egipto Dios hizo milagros, hermanos. Y vieron cómo Dios los arrebató de la mano de Faraón, haciendo maravillas con las 10 plagas, hermanos. Y luego abre el mar rojo, hermanos, y ven su mano poderosa, Dios. Luego que cruzan el mar rojo, empiezan, hermanos, a tentar a Dios. Dios solo nos trajo en el desierto para morirnos de sed. Llegan en ese agua, mira, está amarga. Moisés, ¿qué va a hacer con nosotros? Y empiezan a renegar. De una manera diferente, hermanos, buscando que Dios hiciera algo por eso. Y Dios en su amor, hermanos, aunque de esa manera le dice a Moisés, es que Moisés, corta ese árbol. Y cuando caiga ese árbol, mira, las aguas se van a endulzar y van a ser buenas para tomar. Y mostraba su maravilla una y otra y otra y otra, y así, hermano, hasta que los condujo y los metió a la tierra prometida. Probaban a Dios. Dios mostrando, hermanos, su paciencia, su amor, su preocupación, el que entendieran, hermanos, que todo lo que Dios les decía era importante y que su único propósito de Dios era salvarlos. Pero no lo querían entender, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Versículo 18, hermanos. Miren que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Habla del tiempo pasado, hermanos. ¿Cuándo aconteció esto? Dice que cuando Jesús murió, el justo por los injustos, en los cuales nos incluyen a nosotros que vivimos en este tiempo, hermanos, pero también incluye a aquellos del pasado. Dice que cuando Jesús murió, en verdad murió en carne, hermanos. Literalmente Jesús murió, lo sabemos, fue sepultado, hermanos. Pero dice que el cuerpo ahí muerto estaba, pero Él estaba vivo en espíritu. Lo dice, vivificado en espíritu. En el cual también dice, ¿qué hizo Dios en ese tiempo? Jesús cuando murió, dice que fue, hermanos, a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Y el versículo 20 lo dice, fueron aquellos que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez la paciencia de Dios en los días de Noé, hermanos. O sea, todas esas personas que se murieron en el diluvio, hermanos, aún volvió a retomar esa preocupación Dios en Jesús. Y cuando Él asciende a la tumba, hermanos, dice la Biblia que en otra parte que desciende a las profundidades de la tierra. Y hermanos, le fue a predicar a aquellos espíritus encarcelados, a aquellas personas que no quisieron escuchar el pregón de Noé, hermanos, cuando les decía, va a haber un diluvio y van a ser destruidos todos los seres humanos, todos aquellos que no busquen y obedezcan a Dios, aquellos que no cambien su manera de vivir, aquellos que no se apeguen a la voluntad de Dios. A ellos les fue a predicar, hermanos. ¿Sí? Y habla, hermanos, tocante a que solamente Noé y su familia fueron aquellos que obedecieron, hermanos. Se pegaron a Dios, buscaron. Y de alguna manera, hermanos, dijeron, vamos a entrar, vamos a obedecer a Dios. Vamos a entrar. Pudiera dudar, pudiera haber dicho Noé como los demás, hermanos. ¿Nunca ha llovido? Nunca. Pero creyó, hermanos, en la palabra de Dios, que Dios iba a destruir e iba a mandar un diluvio. Y creyó, hermanos, y por eso actuó. Y ese testimonio, hermanos,
hasta hoy en día está plasmado para ti, para mí, para que creamos, hermanos, a todo, hermanos, de acercarnos a Dios. Y si no hemos confesado nuestros pecados, confesar nuestros pecados, apartarnos del mal, hermanos, y hacer el bien, hermanos, y permanecer hasta el fin, porque el que permanece hasta el fin, ese va a ser salvo, dice la Biblia. Dios preocupado, hermano, por nosotros también. Que hasta el día de hoy, hermanos, ahí está el pregón. Buscarlo con todo nuestro corazón, buscarlo con todas nuestras fuerzas, buscarlo con toda nuestra mente. Esto no quiere decir que no vas a trabajar, hermano. Eso no quiere decir que hay muchas cosas que necesitamos hacer, hermano. Pero sobre todas esas cosas es importante tener en cuenta las palabras de nuestro Dios, hermano. Y hermanos, con mucho cuidado. Ese es el propósito por lo cual nos trae, hermanos. Ese es el propósito por lo cual estás hoy aquí, hermanos. Ese es su propósito de Dios. Volverte a remarcar, volverte a decir, hermano, a cada uno de nosotros este ejemplo. Y yo quiero que volvamos, y con eso voy a terminar el libro de Hebreos, hermano, donde empezamos. Y con eso voy a terminar. Y aquí vamos a ver, hermanos, que lo hemos visto varias veces, hermanos. Yo creo que aquellos que hemos estado por varios tiempo aquí escuchando la palabra de Dios, vamos a volver a tomar este pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hermanos. Donde yo te decía al principio que este hermano inició este capítulo, hermanos, diciendo cómo es la fe, cómo es la fe y qué trae. La fe es una certeza, es algo que crees de verdad y te induce, hermanos, como te decía, de aquellas personas que aunque no son cristianas, yo tengo fe y se disponen, hermano, y ponen manos a la obra en lo que van a hacer, hermano. Y cuánto más nosotros que tenemos a Jesús de nuestro lado, hermano, que te dijo y que ha prometido que no te va a dejar ni te va a desamparar, que va a estar todos los días, hermano, a tu lado hasta el fin del mundo para que tú puedas vivir de acuerdo a su voluntad, hermanos. Hay muchas cosas que vienen a la mente que quisiera explicar, hermano, pero el tiempo faltaría, y es lo que dice este hermano. Y el tiempo faltaría para hablarte de Gedeón, para hablarte de Sansón, para hablarte de Barak, para hablar de esos hombres que hicieron algo al mandato de Dios. Decidieron cumplir la voluntad de Dios. Pero vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Versículo 7. Seguimos con Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por eso te decía que también el tema tenía una cabida muy importante. La salvación proviene por la fe o es por la fe. Sí, hermanos. Este hermano creyó. Y dice la Biblia que fue advertido. ¿Quién lo advirtió? Dios. Dios le dijo, mira, esto va a acontecer, esto voy a hacer, lo voy a cumplir. Estoy arrepentido de haber creado al hombre, porque sus designios de los pensamientos de su corazón, o sea, no son a mi temor. Y quizás no hagan cosas que puedan estar entrelazadas con el pecado, pero son vanas. Son cosas que perecederas y sabes que su corazón ahí está. Y por lo tanto, hermanos, cuando nos enfocamos y nos metemos en algo que amamos tanto, idolatramos, hermano. Cometemos idolatría. Es que amar a Dios, hermano, es que volvernos a Dios. Este hermano entonces dice que Dios lo advirtió sobre cosas, hermanos, que no se veían. Vamos a hablar del diluvio, porque es por esa razón que Dios le dijo, haz del arca. Y creyó, hermanos, y no solamente creyó, dice que le entró un temor y dice, voy a hacer esto. Con temor, hermanos, empezó a construir. Le llevó 120 años, quizás no lo sé, pero hay escritos, ejemplos que dice que fueron 120 años que mientras él pregonaba, hermanos, y hablaba, él iba construyendo el arca. Cuando llegó el tiempo, Dios le dice, entra,
tú y tu familia, que entren los animales porque ya estuvo. Y viene Dios, hermano, ¡pah! ¿Quién lo abre, hermanos? Es importante que entendamos esto, hermanos. Jesús es la puerta. Dios es la puerta y nos manda a que vivamos y que busquemos y procuremos, hermanos, aún por lo más útil, hermanos, Dios nos va a juzgar. Por las cosas muy minuciosas, nos va a juzgar Dios, hermanos. De verdad a cada uno de nosotros. Y es importante entonces, hermanos, que tengamos en cuenta el día de hoy esto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos andando? Para que podamos entrar, hermano. Porque cuando venga Dios, va a cerrar, hermano, y nadie va a poder abrir. Nadie. Yo quisiera que valoremos esto. ¿Quién otro, hermano? Antes de Abel, dice la Biblia, hermanos, ofreció mejor sacrificio. Pero no es tanto que haya buscado lo más grande, lo más bonito. Sí, dice la Biblia que buscó lo más bonito, lo más gordo, lo más bonito de sus ovejas, y lo ofreció a Dios. Pero ¿tú crees que por lo más gordo Dios lo recibió? No, hermano, por la actitud de su corazón. Porque él sí de verdad estaba de tal manera que procuró que lo que él ofrecía sea recibido, hermanos. Y esa debe ser nuestra postura, hermano. Que debemos procurar que lo que hacemos para Dios lo hagamos de tal manera que Dios lo reciba, hermanos. Aún hasta una alabanza, hermano. Es importante. Abel, hermanos, dice que dio testimonio. Y no ante los hombres, hermano. Dios da testimonio. Dice que Dios da testimonio de su ofrenda. Y muerto aún habla por él. Él procuró que esa ofrenda que le iba a ofrecer a Dios, Dios lo recibiera. Tuvo cuidado, hermanos, en muchos ámbitos de su vida, para que esa ofrenda sea recibida. Y halló gracia. ¿Quién otro, hermanos? Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de su lugar, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Al rumbo, ¿no? Pues es que Dios me mandó, y ahí me voy. Porque Dios me ordenó. ¿Quién otro, hermano? La misma Sara, dice. Y hay muchos testimonios, hermanos. Hay muchos testimonios de varios hombres que, hermanos, particularmente, por eso te decía yo al principio, y con eso quiero terminar, que esto va a ser un tema particular, hermano. ¿Cómo lo puedo llamar de otra manera? Singular. ¿Sí? Porque, ¿quién estaba con Abraham? ¿Quién estaba con Noé? ¿Quién estaba con Abel? Ellos mismos, hermanos. Su convicción, con su certeza. Y habla de Enoc, hermanos. Y la Biblia habla de muchos hombres, hermanos, que se mantuvieron en el camino. Podemos tomar el ejemplo de un Job, hermanos, que aunque sus amigos lo señalaban, tenía una convicción, tenía la certeza de lo que él había vivido y decía, mira, si yo algo justifico delante de Dios, es porque así lo he vivido. Y no tengo temor, y no me sacuden tus palabras, porque yo sé qué es lo que he estado viviendo. Pero aún así se decía, si yo tuviera la oportunidad de estar delante de Dios, justificaría ante Él mi causa. Hermanos, tenía una confianza este hermano, porque sabía. No porque es que yo quiero que me vean todos qué es lo que estoy. No, hermanos. Ellos lo único que anhelaban era que Dios viera sus actos, cada detalle de sus vidas. Ellos querían que su mirada. Por eso dice la Biblia, hermanos, y miren que dice, versículo 9 al 10 dice, y por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Sí, o sea, miren dónde tenía su mirada, hermanos.
en Dios, en todas las cosas que hacía en Dios. Y todas las cosas que hacía, cuidaba, porque tenían el anhelo que todo lo que hacía sea bien recibido. Vivían como para Dios, hermanos. Y hallaron gracia delante de Dios, hermanos. Y no se puede, hermano, sí se puede. Pero es necesario que cada uno de nosotros, de tal manera que la Biblia dice, hermanos, que la salvación es personal. La salvación es de cada uno de nosotros, hermanos. De verdad. De acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestros actos, a nuestra forma de ser. Que todos los días, hermanos, Dios lo califica. Últimamente vimos, hermanos, que van a ser abiertos unos libros, ¿verdad? Y todos vamos a ser juzgados por las cosas que están en los libros. Cada uno según nuestras obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿por qué? Porque sus obras no eran gratas delante de Dios. Van a perecer, hermanos. Van a perecer en un lugar que Dios dice no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero por cuanto hubo un seguimiento, como hermanos, puedo poner el otro ejemplo y termino con esto, el ejemplo de Balaam, que al final, hermano, recibió el pago de su maldad. Y no tuvo conocimiento de Dios. Sí, hermanos, tuvo conocimiento de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que puedo comentar, pero es importante que tengamos esto. Procuremos cada uno, de veras, buscar un acercamiento más con Dios, hermanos. De tal manera, hermanos, que tengamos la certeza, cada uno, y estemos convencidos, estemos seguros cada uno de nuestra salvación, hermanos. Porque eso es lo que nos va a dar realmente nuestra salvación. Y insto, hermanos, esa es la idea de mi tema, instar hoy a que cada uno de nosotros, de verdad, no estemos viendo al de nuestro lado. Aunque sí la Biblia nos dice vamos a motivarnos, animarnos, exhortarnos, alentarnos, hermanos. Sí, y eso es lo que yo procuro hoy con la ayuda de Dios, hermanos, alentar. Pero particularmente yo también tengo que luchar y buscar, tener el cuidado de mi vivencia, hermanos. Que al final el juez justo, hermanos, va a ser el que nos va a dar a cada uno según lo que hemos hecho. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que hemos meditado, Señor, en el cual tú nos llevas a entender, Señor, esa postura que debemos tener cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a poder esforzarnos para que tú nos halles, como dice tu palabra, y halló gracia Noé delante de los ojos de Dios, y halló gracia Abel delante de Dios, y así sucesivamente todos aquellos de los cuales habla tu palabra, Señor, que Padre hallaron gracia, Señor, porque vivieron obedeciendo, y Señor, aunque parezcan que las cosas eran contrarias, su mirada no la quitaron de ti, Jesús. Padre, gracias por tu palabra y que tu Espíritu pueda terminar la obra en cada uno de nuestros corazones. Que tu único propósito, Señor, no es de traernos aquí para alabarte solamente y alzar nuestra voz para bendecirte, que es un privilegio, Señor. De verdad, es una dicha, es una alegría, es un gozo poder estar en una reunión para alabarte, para bendecirte, Señor. Pero tú te preocupas por algo mucho más allá, Señor. Padre, por la obediencia y por el estado de nuestras almas, que puedan ser rescatadas, Señor. Padre, y como decía el hermano Pedro, de esta perversa generación, Señor, porque estamos viviendo días malos. Padre, donde la maldad, Señor, por no estar apegados a tu verdad, nos puede destruir, Señor. De verdad, estamos viendo, Señor, cómo la juventud, Señor, cómo la maldad se ha multiplicado, la juventud, Señor, es destruida. ¿Por qué, Señor? Porque, Padre, no ha puesto su mirada en ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a los jóvenes, sino también a las personas grandes, Señor, porque podemos extraviarnos del camino. Y por haberse multiplicado la maldad, dice tu palabra, el amor de muchos se va a enfriar. Señor, pero hoy nos has instado a poder pegarnos más a ti. Te lo pedimos que tú nos ayudes, Señor. Gracias por tu palabra con la cual nos has bendecido, Señor, y te agradecemos este momento de reunión que hemos tenido el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.